Lea la Biblia en un año. 73 libros. Día 132. Primera Samuel, capítulo 18 al capítulo 20. Salmo 131. San Lucas, capítulo 20, versículos del 20 al 47. Primera Samuel, capítulo 18. Cuando David terminó de hablar, el corazón de Jonatán sintió afecto por David, y desde ese día Jonatán amó a David tanto como a sí mismo. Ese día Saúl alojó a David en su casa y no dejó que volviera donde su padre. Jonatán, por su parte, hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David junto con su traje, su espada, su casco y su cinturón. En todas las expediciones a donde lo enviaba Saúl, David tenía pleno éxito y Saúl lo puso a la cabeza de todos los hombres de guerra. Era querido por todo el pueblo y también por los servidores del rey. Cuando volvieron después que David hubo dado muerte al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron al encuentro del rey Saúl, cantando y bailando, con tamboriles y arpas, canciones festivas. El coro de las bailarinas entonaba este canto: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Eso le disgustó mucho a Saúl, quien se enojó. Se dijo: le han dado 10,000 a David y a mí solo 1000. No le falta más que la realeza. Desde ese día Saúl miró a David con malos ojos. Al día siguiente se apoderó de Saúl un mal espíritu de Dios y estaba como loco en su casa. David le tocaba la cítara como todos los días, pero Saúl había tomado su lanza. Le disparó la lanza pensando: voy a clavar a David en el muro. Pero David eludió el golpe las 2 veces. Saúl empezó a temer a David, porque Yahvé estaba con él mientras se retiraba de Saúl. Saúl alejó a David de su casa y lo hizo jefe de 1000. Este iba y venía a la cabeza del pueblo. David resultaba victorioso en todas sus expediciones, porque Yahvé estaba con él. Saúl vio el éxito de David y le temió. Todo Israel y Judá amaban a David porque éste iba y venía al frente del pueblo. Saúl dijo entonces a David: ¿conoces a mi hija mayor Merab? Te la daré como esposa si demuestras ser valiente a mi servicio cuando dirijas las guerras de Yahvé. Pues Saúl se decía: que no muera por mis manos, sino por las de los filisteos. David dijo a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Qué vale mi vida? ¿Qué es la familia de mi padre en Israel para que yo llegue a ser el yerno del rey? Pero cuando llegó el día en que debía dársele a David la hija de Saúl, esta había sido dada como esposa a Adriel de Mejola. Mical, la segunda hija de Saúl, amaba a David, y se lo dijeron a Saúl, quien se sintió feliz por eso, pues se dijo: se la daré, pero será para él una trampa. Así conseguiré que caiga en manos de los filisteos. Saúl llamó a David por segunda vez: ahora sí que serás mi yerno. Saúl dio esta orden a sus servidores: conversen discretamente con David y díganle: el rey te quiere.
sabes que todos sus servidores te aman. Acepta pues ser ahora el yerno del rey. Los servidores de Saúl transmitieron estas palabras a David, y David les respondió: parece que para ustedes es muy sencillo llegar a ser yerno del rey, pero ¿se han fijado en lo que yo soy? Un hombre sin dinero y humilde. Los servidores de Saúl se lo repitieron. Esta es la respuesta de David. Saúl les dijo: así hablarán a David para ese matrimonio. El rey no quiere dinero, sino únicamente 100 prepucios de filisteos, para vengarse así de sus enemigos. De ese modo pensaba Saúl que David iba a caer en manos de los filisteos. Los servidores transmitieron esas palabras a David, a quien le pareció que sería bueno ser el yerno del rey. Aún no se cumplía el plazo cuando David salió de campaña con sus hombres, mató a 200 filisteos y se trajo sus prepucios, que mandó al rey para ser así su yerno. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical. En esa oportunidad, Saúl se dio cuenta de que Yahvé estaba con David. Mical, por su parte, la hija de Saúl, quería a David. Saúl temía a David cada vez más. Su odio a David se había vuelto habitual. Cada vez que los jefes de los filisteos salían de campaña, David tenía más éxito que los demás servidores de Saúl y llegó a ser célebre. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores que sería bueno matar a David. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, era muy amigo de David. Le advirtió pues a David: Saúl, mi padre, trata de matarte. Mantente en guardia, mañana temprano ponte a resguardo y escóndete. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú estés. Hablaré de ti a mi padre y veré lo que pasa. Te lo comunicaré enseguida. Jonatán defendió a David ante su padre Saúl, diciéndole: no haga daño el rey a su servidor David, pues él no te ha hecho ningún daño, y lo que ha hecho te ha servido mucho. Arriesgó su vida para derribar al filisteo, y Yahvé dio allí una gran victoria a todo Israel. Cuando tú lo viste, te sentías bien contento. ¿Por qué, pues, pecarías manchándote con sangre inocente? Si mandas a asesinar a David sin razón. Saúl escuchó a Jonatán y le juró por la vida de Yahvé que David no morirá. Inmediatamente Jonatán llamó a David y le contó esa conversación. Luego llevó a David donde Saúl y se puso a su servicio como antes. La guerra se reinició. David salió de campaña contra los filisteos y les infligió una gran derrota. Salieron huyendo ante él. Mientras Saúl estaba sentado en su casa con la lanza en la mano, se apoderó de él un mal espíritu de Yahvé. David se puso a tocarle la cítara. Saúl trató de clavar a David en el muro con su lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza se enterró en el muro. David salió huyendo y escapó una vez más. Esa misma noche, Saúl mandó unos hombres para que cercaran la casa de David y lo asesinaran en la mañana. Pero Mical, la mujer de David, le dio este aviso: si no escapas esta misma noche, serás asesinado mañana. Mical ayudó a David a bajar por la ventana. Se alejó, salió huyendo y se puso a resguardo. Mical acostó entonces en la cama uno de los ídolos que tenía en la casa. Le puso en la cabeza una peluca de pelo de cabra y lo tapó con una manta.
A los hombres que Saúl había mandado para apresar a David, les dijo: está enfermo. Pero Saúl mandó de nuevo a sus hombres con el encargo de que vieran a David, diciéndoles: tráiganmelo en su cama para que le dé muerte. Entraron los mensajeros y encontraron al ídolo en la cama con la peluca de pelo de cabra en la cabeza. Saúl dijo a Mical: ¿por qué te has burlado de mí? Dejaste que mi enemigo se fuera y escapó. Mical respondió a Saúl: es que él me dijo: si no me dejas salir, te mato. David se libró pues al huir y llegó a la casa de Samuel en Ramá. Le contó a éste todo lo que le había hecho Saúl. Con Samuel se fue a vivir a las celdas de los profetas. Le avisaron a Saúl: David está en las celdas cerca de Ramá. Saúl mandó entonces unos hombres para que se apoderaran de David. Cuando se encontraron con un grupo de profetas que estaban profetizando y Samuel los presidía, el Espíritu de Dios se apoderó de los enviados de Saúl, quienes se pusieron a profetizar. Se lo comunicaron a Saúl, quien mandó a otros mensajeros, los que también profetizaron. Por tercera vez Saúl mandó mensajeros y estos también se pusieron a profetizar. Salió él mismo entonces rumbo a Ramá y llegó a la gran cisterna que está en Secú. Allí preguntó: ¿dónde están Samuel y David? Le respondieron: están en las celdas cerca de Ramá. Y mientras se dirigía a la celda cerca de Ramá, el Espíritu de Dios se apoderó de él y continuó su camino profetizando hasta que entró a las celdas cerca de Ramá. Además, se quitó sus ropas y profetizó delante de Samuel hasta que se desmayó. Permaneció desnudo en el suelo todo el día y toda la noche. De ahí proviene el dicho: así que también Saúl está entre los profetas. David huyó de las celdas de Ramá. Fue a ver a Jonatán y le dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi falta y cuál es mi pecado con tu padre para que quiera matarme? Jonatán respondió: no, tú no morirás. Mi padre nada me oculta de lo que hace, sea importante o no. ¿Por qué pues mi padre me iría a ocultar eso? Tú te equivocas. Pero David le dijo: tu padre conoce muy bien la amistad que tú tienes por mí, y se dice: Jonatán no debe saberlo porque le parecerá muy mal. Pero te lo juro por la vida de Yahvé y por la vida de Yahvé y por mi propia cabeza, no hay más que un paso entre la muerte y yo. Entonces Jonatán dijo a David: ¿qué puedo hacer por ti? David le respondió: mañana es luna nueva y yo tengo que sentarme al lado del rey para cenar. Sin embargo, déjame que vaya a esconderme en el campo hasta la tercera noche. Si tu padre se da cuenta de mi ausencia, le dirás: David me pidió permiso para ir a Belén, su pueblo natal, pues celebran allí el sacrificio anual por la familia. Si tu padre te responde: está bien, tu servidor nada tendrá que temer, pero si se enoja, sabrás que ya decidió mi muerte, ya que tú hiciste un pacto conmigo en nombre de Yahvé. Te pido en base a esa amistad que si hay en mí algún pecado, mejor me mates. ¿Para qué me llevarías donde tu padre? Jonatán respondió: de ninguna manera. Si llego a saber que mi padre decidió tu muerte, yo mismo te avisaré. David dijo a Jonatán: ¿y quién me avisaría en caso que tu padre te respondiera mal? Jonatán dijo a David: ven
vamos al campo, y ambos salieron al campo. Jonatán dijo entonces a David: por Yahvé Dios de Israel, que desde mañana o pasado mañana sondearé a mi padre para conocer sus intenciones. Si todo va bien para ti, te enviaré a alguien para que te lo comunique. Si no lo hago, que Dios me maldiga una y otra vez. Y si mi padre quiere hacerte daño, también te lo comunicaré. Haré que te vayas en paz. Yahvé estará contigo, como lo estuvo con mi padre, mientras estoy en vida. Que tu bondad para conmigo sea como la de Yahvé. Y si muero, no apartes jamás tu benevolencia de mi familia. Cuando Yahvé haya exterminado a tus enemigos de la superficie de la tierra, si el nombre de Jonatán desapareciera junto con la familia de Saúl, Yahvé le pedirá cuenta de ello a la familia de David. Y de nuevo Jonatán hizo un juramento a David en nombre de su amistad, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán le dijo: mañana es la luna nueva, y se notará tu ausencia cuando vean tu lugar vacío. Espera hasta el tercer día, entonces bajarás y vendrás al lugar donde te escondiste la primera vez. Te quedarás al lado del deslinde, y yo dispararé 3 flechas para el lado donde tú estés, como si ese fuera el blanco. Luego mandaré a mi sirviente diciéndole: anda a buscarme las flechas. Si le digo: mira, las flechas están detrás de ti, tráemelas. Entonces podrás venir, porque no tendrás de qué temer por la vida de Yahvé, que no habrá ningún peligro para ti. Pero si digo al sirviente: mira, las flechas están delante de ti, entonces ponte a salvo, pues Yahvé mismo te lo pide. Por lo que respecta a nuestro pacto, Yahvé mismo estará entre tú y yo para siempre. David pues fue a esconderse en el campo. Cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a la mesa para la cena. Se sentó como siempre en el asiento que estaba pegado a la muralla. Jonatán estaba sentado al frente y Abner al lado de Saúl. Pero el puesto de David estaba desocupado. Ese día Saúl dijo, pues pensó: debe haber contraído una impureza, seguramente no está puro. Al día siguiente de la luna nueva, el puesto de David seguía desocupado. Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿por qué el hijo de Jesé no ha venido a la comida, ni ayer ni hoy? Jonatán respondió a Saúl: David me pidió permiso para ir a Belén. Me dijo: permíteme que vaya, porque tenemos un sacrificio en familia y mi pueblo natal, y mi hermano me lo pidió. Dame permiso para ausentarme y ver a mis hermanos. Por eso que no ha venido a comer con el rey. Al oír esas palabras, Saúl se enojó con Jonatán y le dijo: hijo de prostituta, ya lo sabía que tú tomaste partido por el hijo de Jesé, para vergüenza tuya y de la desnudez de tu madre. Mientras el hijo de Jesé esté en este mundo, no habrá paz, ni para ti, ni para tu reino. Manda pues a buscarlo, porque merece la muerte. Jonatán respondió a su padre Saúl: ¿por qué tendrá que morir? ¿Qué ha hecho? Pero Saúl tomó su lanza, amenazándolo con tirársela. Y Jonatán entendió que su padre había decidido la muerte de David. Jonatán estaba tan sentido que se levantó de la mesa ese segundo día de la luna nueva. No se sirvió nada. Sentía mucha pena por David, y también porque su padre lo había insultado. A la mañana siguiente Jonatán salió al campo para reunirse con David.
con él iba su muchacho. Jonatán le dijo: corre y tráeme las flechas que tire. El muchacho corría, pero Jonatán tiraba las flechas mucho más allá de él. Y mientras el joven iba a buscar la flecha donde la había tirado Jonatán, este le gritaba: oye, ¿no estará más lejos la flecha? Jonatán gritó de nuevo a su sirviente: rápido, apresúrate, no te detengas. El joven recogió la flecha y volvió donde su patrón. Él no sabía nada de todo eso, porque Jonatán y David estaban enterados. Luego, Jonatán pasó sus armas a su muchacho, diciéndole: anda y llévatelas a la ciudad. Cuando se fue, David salió de su escondite, se echó de bruces en el suelo y se inclinó 3 veces. Enseguida se abrazaron y lloraron un largo rato, el uno sobre el otro. Pero había llegado el momento de la partida para David. Entonces Jonatán le dijo: anda en paz, nos hemos hecho un juramento el uno al otro, y en nombre de Yahvé, Yahvé estará entre tú y yo, entre mi raza y tu raza para siempre. Salmo 131. Señor, mi corazón no es engreído, ni mis ojos altaneros. No he tomado un camino de grandezas, ni de prodigios que me superaran. Al contrario, tranquila y en silencio he mantenido mi alma, como un niño saciado que se aprieta a su madre. Mi alma en mí nada reclama. Que Israel cuente con el Señor desde ahora y para siempre. San Lucas capítulo 20, versículo 20 al 47. Entonces empezaron a seguir a Jesús de cerca. Le enviaron unos espías que fingieron buena fe para pillarlo en alguna palabra y poder así entregarlo al gobernador y su justicia. Y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, que no te dejas influenciar por nadie, sino que enseñas con absoluta franqueza el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Jesús vio su astucia y les dijo: muéstrenme una moneda. ¿De quién es esa cara y el nombre que tiene escrito? Le contestaron: del César. Entonces les dijo: pues bien, vuelvan al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esto no pudieron atraparlo en lo que decía en público, sino que quedaron muy sorprendidos por su respuesta y se callaron. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda. Y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús le respondió: los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos,
ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles, son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron: Maestro, has hablado bien, pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Entonces él les dijo: ¿Cómo dice la gente que el Mesías es hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Jesús dijo también a sus discípulos ante toda la gente que escuchaba: cuídense de esos maestros de la ley y a los que les gusta llevar largas vestiduras y ser saludados en las plazas y ocupar los puestos reservados en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se introducen con sus largas oraciones y luego devoran los bienes de la viuda. Esos tendrán una sentencia muy rigurosa.